al tomar el hombre un camino propio y separarse de Dios, quedó en una incapacidad para poder recibir el amor de Dios y poder disfrutar de los planes que Dios tenía para el hombre. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hemos visto en este curso es que Dios te llama a dar comienzo a una relación personal. Y como vimos, Jesús vino para eso. La Biblia nos revela el propósito para el cual Jesús vino al mundo y murió en esta cruz. Él vino para cargar con nuestros errores, con nuestros pecados y toda esta barrera que nos separaba de Dios. Solamente Dios mismo podía hacer eso. El hombre por sí mismo no podía llegar a Dios. Por eso Dios tuvo que venir del cielo a través de Jesús en forma de hombre, para tomar nuestro lugar en esta cruz y de esta manera reconciliarnos con Dios. Entonces, lo que hemos visto en este curso es que Jesús vino a eso para que tengamos vida, la vida de Dios, una vida en abundancia. Entonces, por eso al final de este video se nos hace la pregunta: ¿qué vas a hacer? Jesús es el regalo de Dios para nosotros. Nosotros no podemos por nosotros mismos hacernos justos, hacernos dignos del amor de Dios. Pero Dios nos amó a pesar de todo. Y después de que Cristo Jesús murió en esta cruz, nosotros tenemos una decisión. Es una decisión que podemos tomar libremente. Y es: ¿qué vamos a hacer ante este regalo? ¿Vamos a recibirlo o vamos a rechazarlo? Entonces, hoy queremos nuevamente orar por las personas que no han tenido la oportunidad de abrir su corazón para recibir el amor de Dios. Hoy es un día para los que todavía no han podido dar este paso de reconciliarse con Dios. Esto, como vimos, sucede a través de Jesús. Cuando yo tengo a Jesús, soy para Dios justo, porque Jesús ya pagó por mí. Entonces, cuando tenemos una deuda y alguien viene ajeno a nosotros y la paga, ¿qué sucede? Hemos sido perdonados. Pero ¿qué hace falta? Que nosotros tomemos el perdón de esa deuda. Por eso es que es nuestra decisión recibir el perdón que Dios nos ofrece. Y solamente tú puedes abrirle la puerta de tu corazón a Jesús. La puerta de tu corazón solo la puedes abrir tú, que abre por dentro. El Señor ha venido para que tú puedas conocerle, abrirle tu corazón y Él pueda venir a tu vida y darte una vida nueva y una vida abundante. Entonces, hoy vamos a ver en esta presentación cómo la palabra se retira a nuestra relación con nosotros. Vamos a ver la tercera parte, le llamamos pasos en una nueva dirección. Y lo que queremos a través de esta presentación es que tú sepas lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y cuando tú te acercas a la palabra, Dios va a hablar tu corazón. Queremos que tú sepas lo que sucede cuando abres tu corazón a Jesús, al amor de Dios, se produce una transformación. Entonces, vamos a ver cómo al recibir el amor de Dios, empezamos a dar pasos en una nueva dirección. Antes, cuando no conocíamos a Dios, nuestra vida iba en una dirección donde muchos sufrimos fracaso, aflicción, dolor. O quizás muchos tuvieron éxito, les ha ido muy bien, pero finalmente han buscado algo que no tienen. Entonces, ahora que nosotros venimos a una relación con Dios, vamos a sentir caminar en una nueva dirección. Queremos que tú descubras esto en la palabra. La Biblia dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende. ¿Qué cosa dice ahí? La palabra. Entonces, Jesús habló de esta manera, presentó nuestra relación con Dios como cuando la tierra es sembrada. ¿Alguna vez ustedes en la escuela les hicieron llevar un frasquito con un frijolito para que vieran cómo germina una semilla? Fíjate qué interesante, como si la semilla tiene condiciones para germinar, eso es lo que va a suceder. La Biblia habla de Jesús como una semilla que cayó a tierra y murió. Jesús dijo: si el grano de trigo cae a tierra y muere, llevará fruto. Está hablando de su propia muerte en la cruz del Calvario. Ahora aquí nos dice que nuestra relación con Dios es como cuando se siembra una semilla. Cuando tú abres tu corazón a lo que dice su palabra y tú lo entiendes, lo oyes y lo entiendes, ¿qué sucede? Va a haber fruto.
Entonces, ese fruto nos va a llevar a dar pasos. Cada vez que yo oigo de Dios y recibo lo que Él me dice y lo creo, porque lo he entendido, eso va a dar un fruto. Y entonces, lo que tú vas a vivir es experiencia de ahora caminar en una nueva dirección, porque al oír de Dios siempre va a haber un fruto. Se puede decir que lo que hacemos es el resultado de lo que hemos oído. Si tú te das cuenta en tu experiencia personal, las decisiones que tú has tomado han estado basadas en una filosofía, en algo que alguien te dice, o algo que tú creíste que era conveniente para ti. Pues así es con Dios, nuestras decisiones van a tener el resultado de oír de Dios. Nada más que cuando oímos de Dios, oímos sabiduría de un Dios todopoderoso que todo lo sabe y que sabe que es bueno para nosotros. Entonces dice, mas el que fue sembrado en buena tierra. Cuando tú abres tu corazón a Dios, vas a ser sembrado de lo que Dios habla a tu vida y eso va a dar un fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce ¿a cuánto? A 100, a 60 y a 30 por uno. Está hablando de una fructificación. Queremos que tú descubras que en tu relación con Dios va a haber una fructificación y que tu vida puede ser transformada de una manera maravillosa. Entonces, lo que vamos a entender es que obedecer a Dios es en realidad el resultado de haber creído. Muchas veces nosotros estamos renuentes a oír que se nos dé orden. Muchas veces sí o no, cuando alguien nos dice haz esto, precisamente hacemos lo contrario. Si nos dicen siéntate, ¿qué hacemos? Se para. Si te dicen párate, ¿qué haces? Se sientan. Pero en este caso, nuestra relación con Dios se produce una obediencia cuando oímos. Pero esa obediencia es el resultado de haber creído. Cuando alguien cree, va a entrar en una obediencia a Dios. Y vamos a ver que esto fue lo que sucedió cuando Jesús se fue al Padre y dejó a sus discípulos para predicar a Jesucristo, para que todo el mundo supiera qué es lo que nosotros ahora tenemos a través de Jesús. Vamos a descubrir que eso fue lo que pasó. Vino una obediencia, porque al oír de Dios se va a producir una obediencia. Pero es algo que ahora tú vas a desear. Y por eso es que cambian nuestros gustos, nuestras preferencias, cosas que antes no nos gustaban, ahora nos van a gustar. Por ejemplo, si antes no nos parecía atractivo venir a una reunión y oír de la palabra y empezar a experimentar lo que es la presencia de Dios, ahora tú vas a darte cuenta que eso es algo que tú vas a desear. Va a haber cosas que tú vas a querer dejar. ¿Pero por qué? Porque cuando tú crees a Dios, entras en una obediencia. Entonces en la Biblia Jesús habló de la palabra como refiriéndose a lo que Dios nos habla como una semilla que puede ser sembrada. Ahí quizás no se alcance a ver los detalles, pero nos habla de 4 tipos de tierra. Ya vimos que hay una buena tierra, que es el que oye y entiende y da fruto. Pero hay quien fue sembrado junto al camino, en pedregales, entre espinos. Y cada uno de estos tipos de tierra representa el corazón de las personas que muchas veces no está oyendo ni entendiendo lo que Dios dice en su palabra. Ahora, también Jesús nos da otro ejemplo de cómo es nuestra relación con Dios, y es cuando nos habla de una casa. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vamos a la siguiente, me parece que cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En esta parte de la Biblia, en Mateo 7:24, Jesús nuevamente nos da una ilustración. ¿Saben? Jesús hablaba con sentido. Jesús usaba ejemplos de lo que podemos ver en lo natural para poder entender lo espiritual. Entonces, piensen en esto. Cuando alguien quiere construir una casa, ¿qué desea? Al construir una casa o diseñar una casa. A lo mejor la casa de tus padres dio la oportunidad de construir. Pero ¿qué es lo primero que busca alguien que construye una casa? Que la casa tenga un buen cimiento, ¿no? Que la casa pues permanezca, que no se venga abajo por causa de alguna situación. Entonces está hablando Jesús. Dice que cuando alguien oye de Dios, es como cuando construye una casa.
Entonces, nosotros somos como una casa. A lo largo de nuestra vida hemos edificado. Otra vez, hemos edificado sin sabiduría, hemos edificado confiando en nosotros mismos, hemos edificado por lo que alguien me dijo que yo hiciera. Y muchas veces lo que dijo Jesús, vienen los ríos, golpean los vientos, ¿y qué pasa? La casa cae. Porque habla de dos casas, una que se construyó sobre arena, sin cimientos, y otra que fue construida sobre la roca. Entonces, nuestra vida muchas veces es como una casa que estaba sobre la arena. Entonces, nuestra vida fue puesta a prueba y nuestra vida muchas veces se derrumba. Pero cuando yo oigo de Dios y hago lo que Dios dice, seré como alguien que construye sobre una casa que tiene un cimiento. Que aunque vengan las dificultades de la vida, aunque vengan las pruebas de la vida, yo voy a permanecer, porque voy a tener éxito y voy a ser feliz en la vida, porque yo estoy edificando sobre la roca. Esa roca es Jesús. Cuando yo oigo de Jesús y hago lo que Él dice, empiezo a edificar. Todo lo que hacemos en nuestra vida es edificar. Las decisiones que tomamos es edificar. Pero la diferencia es cuando lo hemos hecho sin conocer de Dios, ahora que podemos conocer de Dios. Entonces, con estos ejemplos queremos que tú veas cómo tu vida va a ser transformada en una relación personal con Dios. Dios te llama a entrar en un plan maravilloso para tu vida. Pero es una relación personal la que Dios quiere que nosotros vivamos. Ahora, lo siguiente que quiero que veamos es a lo que la Biblia se refiere cuando habla del bautismo en agua. Estamos hablando de los pasos que vamos a dar una vez que yo he conocido a Dios, una vez que el amor de Dios ha venido a mi vida. Ahora Dios me va a mover a dar pasos. Y un paso muy importante que Dios me va a llevar a dar es el acto del bautismo. La Biblia le llama participar del bautismo en agua. Hoy voy a explicar esto. Y es a lo que me refería hace un momento. En el libro de los Hechos nos habla de lo que sucedió cuando, después que Jesús fue al Padre, se quedaron aquí en la tierra sus discípulos para predicar a Jesús. Y lo que leemos ahí en la Biblia en Hechos 2:37 es el resultado de haber anunciado a Jesús. Justamente en el verso anterior, Pedro le dice a una multitud que se reúne en donde ellos habían estado reunidos. La Biblia dice en Hechos 2 que Jesús les había prometido que vendría la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Tú puedes ver los detalles en tu Biblia, en Hechos capítulo 2. Dice que un estruendo, como una explosión. Dice que la casa donde estaban los discípulos reunidos orando fue llenada de la presencia de Dios. Y dice la palabra que esto provocó que se reuniera una multitud. ¿Por qué ocurrió esto en la Biblia? ¿Por qué ocurrió esto? Porque hubo un estruendo, porque el Espíritu Santo vino en nuestra casa, porque lo que tenemos que saber es que antes de que Jesús muriera en la cruz, nosotros no teníamos derecho a acercarnos a Dios, ni teníamos oportunidad de disfrutar de su presencia. Por eso es que muchas veces cuando recibíamos alguna invitación a una reunión donde se oyera de la palabra, donde se hablara de Dios, nosotros teníamos una actitud renuente, porque nuestro conflicto, nuestra relación con Dios, había una barrera. Quiero que sepas que en la cruz del Calvario Jesús quitó esa barrera, y ahora lo que pasó es que Dios se manifiesta. Eso es lo que pasó después de que Jesús fue al Padre y dijo que vendría el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo manifestándose en cualquier lugar y en cualquier momento donde se invoque el nombre de Jesús. Porque cuando yo declaro el nombre de Jesús tiene autoridad, porque el nombre de Jesús representa la reconciliación de Dios con el hombre, que los cielos se abrieron para el hombre. Se puede decir que el cielo estaba cerrado. Por eso nos sentíamos incómodos. Pero ahora la puerta se ha abierto en los cielos para que nosotros podamos conocer a Dios, para que podamos sentir su presencia y para que podamos oír. Eso es lo que sucedió en Hechos capítulo 2. Por eso dice ahí, cuando los allí reunidos oyeron esto, ¿qué oyeron? El mensaje de salvación. Pedro está diciendo en el verso anterior, este Jesús a quien ustedes mataron en la cruz,
Dios le dio poder y autoridad sobre toda la humanidad. Estaba declarando cómo la muerte de Jesús había hecho que él fuera exaltado al obedecer a Dios y al hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que él viniera a morir en sacrificio por los pecados del mundo. Entonces, lo que ellos están anunciando los discípulos es, después de haber hablado de esta manera, dice, cuando los allí reunidos oyeron esto, se afligieron. Cuando uno entiende el amor de Dios y cuando uno se da cuenta de lo que hizo Jesús, uno se siente afligido. Se da uno cuenta que Dios ha sido bueno y que uno ha sido malo. Por eso se afligieron. Dice profundamente y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿cuál fue la pregunta de la gente que estaba ahí y que había oído de Jesús? Así como ahorita te hemos hablado aquí a través de este curso, así de la misma manera. ¿Qué fue lo que la gente preguntó? Hermanos, ¿qué debemos hacer? Fue la pregunta. La pregunta de ellos, ¿qué debemos hacer? Cuando una persona ha creído, se pregunta lo mismo. ¿Y ahora qué hago? Cuando yo creí, de la misma manera, alguien me habló que era necesario ser bautizado en agua. Yo dije, yo me quiero bautizar. Nadie me explicó por qué era el bautismo, yo me podía bautizar. Simplemente sentí la necesidad de hacerlo porque yo ya había creído. Ellos preguntaron qué debemos hacer. Cuando tú crees, tu pregunta es, ¿ahora qué tienes conmigo, Señor? ¿Qué hago? ¿Para dónde camino? Entonces, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué debe hacer alguien que ha creído en Jesús? Alguien que ha recibido el regalo del amor de Dios. Alguien que ahora tiene la seguridad de que sus pecados han sido perdonados y que tiene vida eterna con Dios. ¿Qué debe hacer alguien que sabe que tiene vida nueva y vida abundante? Lo primerito, vuélvanse a Dios, dijo, y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios los perdone sus pecados y así les dará ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Lo quiero explicar en Escritura. Vean lo primero que dice, vuélvanse a Dios y bautícese cada uno. Vuélvanse a Dios. Quiero que sepan que la gente que estaba ahí en aquel día era gente religiosa. Y además era gente que conocía la Biblia, que leía la Biblia. Pero les dicen, vuélvanse a Dios. Mucha gente que cree que está bien. Pero cuando Dios nos habla y nos damos cuenta de nuestra condición, entonces entendemos que yo no he estado realmente con Dios ni he conocido a Dios. Necesito volverme a Él. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad? Vuélvanse a Dios y bautícense, como dice ahí, cada uno. ¿Por qué dice cada uno? Vamos a entender lo que significa la palabra bautismo. ¿Alguien sabe lo que significa bautismo? La palabra viene del griego bautismo, que significa lavamiento. En la Biblia eso significa, lavamiento significa un lavamiento que limpia, que nos hace puros. Que nos limpia, que nos hace puros ¿de qué? Pues está hablando de que estábamos sucios, de que éramos impuros. Entonces significa arrollar, inundar, cubrir completamente en un fluido, en este caso bajo el agua. Entonces cuando Pedro les dijo, bautícense, todo el mundo entendió de lo que él estaba hablando. Porque para la gente de aquel tiempo esta palabra significa, necesitan ser sumergidos completamente en agua, ser lavados. Quiero explicar esto. No es el acto en sí del bautismo, ser sumergido en agua, lo que tiene poder. Lo que tiene poder, como dijo Pedro, es bautícense en el nombre de Jesús. Cualquiera te puede echar un clavado bajo el agua, y no por eso va a pasar algo en tu vida. Pero cuando tú te bautizas en el nombre de Jesús, cuando tú has creído que Jesús llevó tus pecados, pagó por tus pecados, y tú abres tu corazón, entiendes que ese acto, el acto del bautismo te está permitiendo mostrar tu fe en Jesús. Fíjate cómo Dios no solo quiere que tú digas, y yo creo, bueno, yo me quedo pensando que está bien, pero hasta ahí. Fíjate que la verdadera fe, cuando nosotros creemos, nos lleva a mostrando nuestra forma de actuar. La fe verdadera que viene de Dios consiste no solo en que yo pienso que creo, sino en que porque pienso que creo, yo hago algo. Yo lo muestro a través de lo que hago. En este caso, Dios quiere que todo el que ha creído muestre su fe en el acto del bautismo. Vaya y se bautice.
Por eso dice, bautícense cada uno. Nos está diciendo que es una decisión personal. Sería suficiente decir bautícense, pero ¿por qué dice cada uno? Porque solamente cuando alguien toma la decisión de hacerlo, es cuando entonces está mostrando su fe. Es decir, solamente tiene valor esto para Dios cuando alguien toma su decisión. Entonces, cuando alguien ha sido llevado al bautismo, pero no ha sido su decisión, quiere decir que está ajeno a lo que ha ocurrido. Para Dios solamente tiene un resultado aquello en lo que tú decides participar. Por eso Dios nos dice que necesitamos ser bautizados. Vamos a entender qué significa entonces el bautismo en agua. ¿Qué significa la Biblia? ¿Por qué Dios nos dice en su palabra que uno que cree debe bautizarse? ¿O es un paso que uno va a dar? Una vez que yo he creído, ¿qué debo de hacer? Bautizarme. ¿Qué significa eso? Vamos a ver en la Biblia. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué diremos entonces? Vamos a seguir pecando para que Dios se muestre aún más bondadoso. Entonces, cuando empieza a hablar del bautismo y en Romanos 6, se refiere cómo Dios ha tratado con nuestras debilidades y nuestros pecados. Muchas personas no quieren acercarse a Dios porque dicen, no quiero porque yo sé que voy a quedar mal. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces decimos, no, es que yo tengo esta debilidad? No, es que yo no quisiera que mi vida ahora dé un giro en una forma en que yo no estoy. ¿No es así? Entonces, por eso Dios nos va a hablar de lo que representa el acto del bautismo, ser sumergido en agua, ¿verdad? Y comienza hablando del pecado del hombre, de la debilidad de nuestros errores. Fíjate lo que dice lo siguiente en la Biblia. Dice, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Hay que estar explicando qué consiste el bautismo. Dice, en primer lugar, que bautizarse significa ser unido a Cristo. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo, estoy uniendo mi vida a Jesús. Eso significa bautizar. Estoy uniendo mi vida a Jesús. Bautizarse, sumergirse, significa que yo me uno a Jesús. Si yo aquí les presentara un vaso de agua caliente, una taza de agua caliente, si yo pusiera un sobre de té, ¿qué ocurriría con esa taza de agua? Esa unión provocaría un cambio, ¿verdad? Ya no sería agua, pero tampoco solo té. ¿Qué sería? Pues un té para beber. De la misma manera es cuando nosotros nos unimos. Ser sumergido es que yo quedo sumergido, metido adentro, unido, por causa de mi confianza en lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces ahí dice que el acto de bautismo, de ser sumergido en agua, es primeramente para unirme a Cristo. ¿Y en qué consiste esta unión? Esta unión tiene aquí dos implicaciones. Una, está hablando de morir. Es un acto de morir. Fíjate cómo dice, nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Qué está diciendo del pecado ahí? Del hombre. Dice que una persona que se bautiza o que tiene a Cristo ha muerto al pecado. Entonces, el Señor nos lo explica de esta manera. Compara al hombre con una planta. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Nuestra vida es como una planta. ¿Qué pasa si una planta da mal fruto? Y tú cortas el fruto y podas esa planta. ¿Qué va a pasar con la planta? No. Si tú podas un árbol, no mueres. Lo que va a pasar es que quitaste el mal fruto, pero volverá a dar fruto, ¿no? Porque solo lo podaste. Pero si tú cortas la raíz de ese árbol, entonces dejará de dar fruto.
Así es como Jesús nos habla de nuestra vida. ¿Cómo va a cambiar nuestra vida? ¿Cómo Él va a hacer que nosotros podamos vencer nuestras debilidades o nuestras malas actitudes, nuestro mal carácter, nuestra conducta equivocada? Bueno, lo primero es que Él hace que el mal fruto sea cortado. Cuando Él murió en la cruz, quitó los malos frutos. Por eso Dios nos puede perdonar, porque Él ya pagó. Si tú le pides a Dios que te perdone, Él te perdona. No solo porque es Dios, sino porque ya te hizo justicia. Si alguien paga tu deuda, podrán venir a exigirte que la pagues si alguien ya pagó por ti. ¿Cómo te sientes cuando alguien paga tu deuda? Si alguien alguna vez te dijo, oye, tú eres una lana, pero ya déjalo así, ya no me pagues, ¿cómo te sientes? Feliz, ¿no? Te sientes aliviado, ¿sí o no? Aliviado y dices, ¡ay, qué bien! No salimos de ahí diciendo, bueno, yo le voy a pagar ahora que pueda. Decimos, bueno, ¿qué le voy a pagar? Ya estoy contento, soy libre de una vez. Eso sucede cuando tú le pides perdón a Dios y Él te perdona porque Él ya cortó esos malos frutos. Pero no es suficiente. Si no se corta la raíz, si no matamos la mala hierba, no es cierto que mala hierba se cambie. En la Biblia, la hierba mala la hicieron morir en la cruz del Calvario. Entonces, fíjate qué maravilloso. Dios sabe que tú y yo somos débiles, somos incapaces de vivir una vida agradable para Dios. Por eso Él no nos demanda algo que no podemos hacer. Lo que Él quiere es que tú recibas el regalo que Él tiene para ti, para que puedas vivir esta vida abundante. ¿Y cómo? Primeramente escapando de esa vida donde tú y yo estuvimos sufriendo por nuestros errores, nuestras debilidades y nuestros pecados. ¿Cuántas personas su matrimonio ha fracasado y se la pasan culpando a la otra persona cuando en realidad saben que han sido responsables de lo que pasa? Entonces la hierba mala y muere, y en Cristo muere. Por eso dice ahí, nosotros que hemos muerto al pecado. Un muerto, pregúntense esto, ¿un muerto podrá robar? ¿Un muerto podrá mentir? ¿Un muerto podrá hacer daño a otras personas? Claro que no, porque está muerto. Pues eso es lo que pasa con nosotros. ¿Qué hizo Dios para que nosotros seamos libres de ese hombre malo que teníamos? Llevó a Jesús a morir en la cruz. Por eso tenía que morir el Señor, para que ese poder del pecado en nuestra vida fuera destruido. Entonces dice, ¿cómo podemos seguir viviendo en Él si hemos muerto al pecado? ¿De qué está hablando? El acto del bautismo tiene que ver con seguir viviendo en el pecado o morir al pecado. Cuando yo me bautizo, estoy siendo sumergido y estoy diciendo, me uno a Jesús, pero al unirme a Jesús, me estoy uniendo a su muerte. Ahí dice, ¿acaso no sabéis que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, en realidad fuimos bautizados para participar en qué? En su muerte. Entonces, para poner un ejemplo, quiero pedirte que pases por acá, Jairo. Ven, Jairo, ayuda. Esto es lo que pasa con el acto del bautismo. Jairo representa a Jesús en la cruz, que fue clavado y murió. Ahí está Él, llevando el castigo de nuestros pecados, por eso murió. No solo llevó el castigo, sino Él hizo morir el poder de la maldad en mí. ¿Qué tengo que hacer para poder participar de lo que Él hizo por mí? Tengo que unirme de esta manera. Ese es el acto del bautismo, unirse. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Quién sufrió? ¿Él o yo? O los dos. ¿Quién sufrió? Él sufrió. Él fue golpeado, herido, escupido por mis pecados. La gente creyó que Dios permitía eso porque Él estaba mal, pero en realidad ignoraba que Él estaba llevando el castigo de todos nosotros. Cuando yo me bautizo, estoy diciendo, Jesús murió por mí. Jesús murió por mí, ahora lo creo, ahora lo veo, y yo lo recibo. ¿Qué estoy haciendo?
estoy uniéndome. Y cuando yo me uno, ¿qué pasa conmigo? Él fue castigado para que yo sea perdonado. Lo que yo hice, ya lo pagó él. ¿Te das cuenta? No solamente lo que hice, él también hizo que el poder que me hacía a mí ser malo, ese poder ya no me controle y yo pueda ahora elegir un camino diferente. ¿De acuerdo? Gracias, Carlos. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Entonces, vamos a ver. Por tanto, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte. Entonces el acto del bautismo es una sepultura. Yo voy a un lugar, a una sepultura, porque yo reconozco que él murió por mí. Yo al unirme a él muero a lo que yo fui, muero en mi debilidad y mis pecados ya fueron castigados. Nada más que yo no sufrí por eso, sufrió otro por mí y tomó mi lugar. Entonces dice, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros, ¿qué? Dice ahí, también nosotros, ¿qué dice? Llevemos, ¿qué? Una vida nueva. Qué maravilloso que tu vida pueda ser nueva. Por eso mucha gente está tan deprimida, porque dices que yo ni yo me aguanto. ¿Cómo quisiera ser otro? ¿No ha habido momentos así en tu vida? ¿Cómo quisiera ser diferente? ¿Sabes que eso sucede con Jesús? Entonces, vamos a una sepultura. ¿De acuerdo? En esta otra versión dice, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La Biblia dice que el pecado, la maldad, es una esclavitud de la que nadie puede escapar. Por eso es que mucha gente dice, no, porque es una esclavitud en la que vive y dice, no tengo poder para yo ser diferente. Voy a quedar mal, pero hay una buena noticia y es que Jesús a eso vino, a darnos una vida nueva. ¿De acuerdo? Ahora, ayúdame a eso y Salvador, por favor, sigas aquí 3 días. Terminando aquí lo del acto del bautismo, el acto del bautismo es que yo soy sumergido en el agua, quedo cubierto bajo el agua. ¿Qué es lo que el Señor está simbolizando? Una sepultura. He muerto, necesito morir porque yo pequé, cometí errores, ofendí a Dios, ofendí a mi familia, a la gente que me ama y la que no me ama. Necesito yo morir por eso, pero no morí yo, murió Cristo. Me uní a Él, pues yo vengo a una sepultura. Pero una vez que vengo al acto del bautismo, no solo muero en Cristo, a mi pecado, que fue castigado, sino ahora yo me levanto a una nueva vida. Eso es lo que significa el acto del bautismo. No tiene poder en sí mismo. Lo que tiene poder es lo que hizo Jesús. ¿Qué estoy diciendo? Yo lo creo. Y por cuanto yo lo creo, soy sumergido y soy bautizado y sé qué estoy haciendo. Estoy uniendo mi vida a Jesús para morir a lo que fui y comenzar una nueva vida. ¿De acuerdo? Ahora dice, gracias a Dios. Dice la palabra, también recuerdan que veíamos en la escritura que dice, bautícense en el nombre de Jesús para que sean perdonados de sus pecados. Sí, cuando oramos por algunos de ustedes aquí hace un par de semanas, llevándonos a recibir a Jesús, quiero que sepan que Dios les perdona. En el momento en que tú reconoces todo esto y le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero ¿qué sucede en el acto del bautismo? Tú eres confirmado y tienes la completa seguridad. ¿De acuerdo? Es como si te dieran un cheque. ¿Qué haces con un cheque? Tú no dices, ay, ¿de verdad podré cobrarlo? No, ¿verdad? Tú tienes confianza en que vas a ir y lo vas a hacer válido. Eso es lo que sucede en el acto del bautismo. Tú confirmas por tu fe, tu confianza en Jesús y estás diciendo, vengo a cobrar un cheque que yo ya me perdono. Pero dice, y recibiréis el poder, el don del Espíritu Santo. Entonces la Biblia nos habla también, ahí dice, y así les dará el Espíritu Santo. Vamos a entender a qué se refiere cuando dice, y les dará el Espíritu Santo. Ese es el otro paso.
Yo me bautizo y ahí Dios me da el Espíritu Santo. Y este es un nuevo paso, donde Dios quiere que yo ahora viva mi vida nueva en el poder de su Espíritu Santo. ¿Qué significa el Espíritu Santo? Que yo ahora recibo la provisión de Dios para vivir la vida que le agrada a Dios. ¿De acuerdo? Una cosa es que tú tengas un auto, por ejemplo, y otra cosa es que el auto tenga gasolina, ¿no? No es suficiente, ¿verdad? Tú te subes al auto, para los que tienen auto, y checas si tiene gasolina. Y si no tiene gasolina, ¿qué va a pasar? Aunque tengas el auto, no lo puedes mover. Dios nos dio el auto de la vida nueva para que nos movamos ahora en una vida nueva, pero también nos dio la capacidad para poder vivir de acuerdo a esa nueva vida. Entonces tú te preguntarás, ¿pero podré yo vivir esa nueva vida? Sí, con el Espíritu Santo. Por eso los que creen y se bautizan, el Señor les da el Espíritu Santo. ¿A qué se refiere esto en la Biblia? Quiero que sepas que primero esta es una promesa que Dios nos dio. La promesa de un regalo también, el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nada más que la diferencia es que cuando viene el Espíritu Santo, viene a nuestra vida y es como una vestidura. Es como si tú, es como cuando tú deseas, por ejemplo, bucear. ¿Alguien alguna vez le gustaría poder bucear en el mar? ¿Alguien ha buceado aquí? ¿Sí tú lo has hecho? Debe ser una gran experiencia, ¿no? Pero ¿qué necesitas para meterte y a qué tanta profundidad te has sumergido? 30. Hay gente que le da pavor el mar. A mí me emociona poder sumergir. Entonces, ¿pero qué requieres para poder hacer eso? Equipo. Y un entrenamiento, ¿verdad? El entrenamiento es para que puedas usar el equipo correctamente. Entonces el Espíritu Santo es el equipamiento. Fue prometido por Dios, dice, porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos y también para todos los que están lejos. Es decir, para todos aquellos, dice, y también para todos los que están lejos, para todos los que están en el auditorio de Comunidad Cristiana en Avenida 5 de Febrero 15. Para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Entonces, si Dios te llama y te dice, yo te llamo mi hijo, yo te amo, quiero darte una nueva vida, Dios te va a dar el poder para que tú puedas vivir esa nueva vida. Por eso necesitas también recibir el regalo del Espíritu Santo. Dice ahí algo más. Lo que pasó aquel día, en Hechos capítulo 2, cuando vino el Espíritu Santo, es que no solo vino, y todos dijeron, wow, ¿qué es esto? No fue todo. Lo que pasó es que dice ahí que fueron todos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Los que habían creído fueron llenos. La Biblia dice que el Espíritu Santo te puede llenar. Así como un envase. Como cuando tú rellenas tu botella de agua, la Biblia dice que la presencia de Dios a través del Espíritu Santo te puede rellenar. ¿Cuál es la diferencia de Jesús? Jesús podría estar en un lugar o en otro, pero no en un lugar a la vez. El Espíritu Santo lo que hace es manifestar a Dios para que pueda estar en cualquier parte, en cualquier momento, a la vez, en todo el que cree. Eso es lo sorprendente, que Jesús al morir en la cruz abrió los cielos de tal manera que Dios puede venir a cualquier persona que cree en Jesús para que el Espíritu Santo le llene y le dé el poder para vivir esta vida nueva. Entonces dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu estaba que hablase. Dice la Biblia que hay una evidencia que nos permite saber cuando alguien ha sido lleno. ¿Qué pasa cuando tú tomas un vaso y lo empiezas a llenar? Hasta que llega al tope. Y llega al tope y sigues virtiendo. ¿Qué sucede después? ¿Se empieza qué? A derramar. ¿No es cierto? Eso es lo que sucedió cuando vino el Espíritu Santo. Dios vino de tal manera que fue derramado el Espíritu Santo. Pero además, eso es lo que pasa. Cuando una persona es llena, entonces va a haber una evidencia de que está lleno. Se empieza a derramar. Eso es lo que la Biblia dice, hablar en otras lenguas. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a hablar en un lenguaje espiritual. Esto es algo sobrenatural. Esta es una experiencia de Dios.
y es una experiencia sobrenatural. Ahora quiero que tú entiendas qué significa hablar en estas lenguas. Son unas lenguas que no tienen una traducción idiomática. No sabes lo que dices cuando tú hablas esas lenguas, cuando el Espíritu Santo te ha llenado. No lo sabes, pero tiene un propósito de parte de Dios. Vamos a ver en qué consiste. ¿Qué significa este bautismo en el Espíritu Santo? Y por tanto hablar en otras lenguas. No en tu propio idioma, sino en un idioma que tú no conoces. Un lenguaje espiritual que tú no conoces. Y es esto. Dice Santiago capítulo 3:2, nos habla de la lengua. Observa la importancia que tiene la lengua en la Biblia. Dice, pues todos caemos muchas veces, dice. Caemos habla de cometer un error, de meter la pata. Todos metemos la pata muchas veces, ¿no? Si alguno mete la pata hablando, si alguno no mete la pata cuando habla, ¿alguna vez has metido la pata cuando habla? ¿Alguna vez pensaste, ¿cómo no me quedé callado? ¿No? De eso está hablando la Biblia. Si alguno no cae hablando, es un hombre perfecto. Para Dios, alguien que no comete errores al hablar, que no dice cosas impropias, equivocadas, es un hombre perfecto, dice, capaz de poner freno a todo su cuerpo. ¿Qué está diciendo? Que el que controla su lengua, controla su vida. Por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que tú hablas es lo que realmente tú eres. La gente que está todo el tiempo hablando, quejándose, esa es la vida que tiene. La gente que habla amargura, esa es su vida. La gente que habla desánimo, depresión, tristeza, eso es en lo que se ha convertido. Uno es lo que dice. Por eso dice, si ponemos a los caballos frenos en la boca para que nos obedezcan, dirigimos así, ¿qué cosa? Como su cuerpo. Claro que sí, ¿verdad? Tú agarras a un caballo del freno y lo controlas. Ahora nos habla de un barco, dice, mirad también las naves, aunque sean grandes las naves y vientos impetuosos las empujen, son dirigidas por qué cosa dice? Por un pequeño timón, a donde la voluntad del piloto quiere. Entonces la lengua en la Biblia es algo muy importante, porque quien controle tu lengua estará dirigiendo tu vida. Si el Espíritu Santo nos llena y nos hace hablar en otras lenguas, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Tu vida está siendo controlada por la presencia de Dios y por el amor de Dios. Una persona que se llena y habla en lengua está diciendo que su vida ahorita está siendo controlada, inspirada, dirigida por Dios y por su amor, por el amor de Dios. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Cómo vamos? Dice también la Biblia en Santiago 3:4, así también la lengua, dice, es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas, ¿no? Pero dice, es un miembro pequeño y puede gloriarse de grandes cosas. Entonces, ¿en qué consiste ser llenos del Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? Consiste en que ahora mi vida está bajo un control, pero no es un control que te manipula. No es un control que te hace hacer las cosas de una forma en que tú no quieres. Es una forma en que el Espíritu Santo está diciéndote que su poder está en tu vida para que tú puedas tener una vida nueva, una vida abundante, una vida de éxito, de bendición. ¿De acuerdo? Entonces, esta noche queremos orar por ti para que tú recibas este regalo de Dios, seas lleno del Espíritu Santo y vivas la experiencia de vivir bajo el poder de Dios, porque Dios tiene un poder sobrenatural. Y ser lleno del Espíritu Santo es una capacidad sobrenatural para vivir una vida que agrada a Dios. Es con el poder de Dios que vamos a vencer debilidades, es con el poder de Dios que vamos a poder abandonar malos hábitos, vamos a poder transformar nuestro carácter, vamos a quitar todo límite en nuestra vida para poder transformarnos en las personas que Dios quiere que seamos y en quien tú también te quieres convertir. ¿De acuerdo? Muy bien, el siguiente paso que Dios nos lleva a dar en nuestra relación con Él es una vida de honor a Dios. Entonces, vamos a hablar de cómo estos pasos de honrar a Dios en
te van a llevar a comprometer tu vida, ¿verdad? Mucha gente piensa que para estar en algo no tiene que comprometerse tanto, pero la verdad es que con Dios es diferente, y tú lo sabrás. Ahí donde tú estás comprometido en algo, estás metido totalmente, metida totalmente. Entonces, la Biblia nos habla de honrar a Dios con nuestros diezmos y ofrendas. Vamos a ver de qué nos habla. Cuando nos habla de dinero la Biblia, queremos tratar este tema con ustedes porque muchas veces hay personas que cuando ven esto en una reunión, o cuando ven que hay gente que trae diezmo y ofrenda, hay personas que a veces piensan mal y dicen, pues esto es un lucro. Pero fíjate que lo que quiero que veas en la palabra es que cuando Dios conquista nuestro corazón y nos lleva a conocerle, se despierte en nosotros un deseo de honrarle, un deseo de darle el primer lugar en nuestro corazón. Honrar en la Biblia, la palabra significa dar valor. Si tú te das cuenta, hay relaciones que tú honras y le das valor. Por ejemplo, si tú tienes una cita para una entrevista de trabajo, ¿eres de los que llega tarde o temprano? ¿Eres de los que llega a tiempo a tu cita o llegas aún antes de tu cita? Cuando tú te vas a entrevistar con alguien importante, ¿cómo te presentas? ¿Llegas en shorts y chanclas o te bañas y te vas bien presentado? ¿Sí o no? ¿Quién ha ido a una boda y va así en jeans? ¿Verdad que? Porque le damos valor. En la vida hay cosas a las que le damos valor. Entonces la palabra nos habla de esto en Proverbios 3:9 y dice, honra al Señor ¿con qué? Dice ahí, honra al Señor ¿con qué? Con tu dinero. Dale valor a tu relación con Dios y honra a Dios con tus riquezas, dice, y con los primeros frutos de tus cosechas. En la Biblia Dios dice que lo primero que recibimos es para Él. Debería de ser para Él, deberíamos de darle valor a Dios. Y esto es lo primero que recibí, esto es para ti, porque te amo, porque tú tienes el primer lugar en mi corazón. Dice, así se llenarán a reventar tus graneros y tus depósitos de vino. ¿Alguien aquí le gustaría que Dios le llenara sus graneros? ¿Sí o no? Yo creo que no, porque aquí nadie tiene un granero. ¿Alguien tiene un granero? Se refiere a un lugar donde se guarda la semilla, el grano. En aquel tiempo, de esta forma se refería la palabra a la prosperidad de la gente. No, pero te iba a llenar tu cartera, te iba a llenar tu cuenta de banco, te iba a llenar tu casa de bendiciones económicas. Entonces, pero dice, honra al Señor con tus riquezas. Entonces quiero que tú sepas en la palabra que para Dios es importante darle a Él, darle a Dios. Incluso, déjame decirte que la palabra limosna está en la Biblia, pero no es en el concepto que tradicionalmente le hemos dado. Para nosotros en nuestra cultura, dar limosna es dar lo que sobra, dar lo menos posible, dar para no dar. Pero en realidad en la Biblia, cuando habla de esta forma, se refiere a honrar. Dime tú, cuando alguien es importante para ti, a ver, pon tú que te invitaran al cumpleaños de tu jefe para los que trabajan ahí. Y que dijeran, tienes que llegar todos de traje, o sea, con regalos. De verdad, ¿qué harías? Cuando alguien que es importante para ti o tiene respeto, ¿con qué tipo de regalo tú llegas? Y cuando realmente hay una relación importante para nosotros, nos volvemos generosos. Y hasta decimos, no, porque ¿cómo le voy a dar eso? Mejor acá. O sea, esto es muy diferente a cuando son los intercambios navideños de la secundaria. Yo recuerdo que los intercambios navideños de la secundaria, uno siempre buscaba, buscaba uno y a ver, esto vale 5 pesos, ¿no? En lo menos que pueda yo dar. Llegábamos con nuestro regalo de 5 pesos, esperando que nos dieran algo de 200 pesos. Y abríamos el regalo y decían, ¿cómo? ¿Qué esta basura? ¿Sí o no? A muchos nos pasaba eso. ¿Por qué? Porque tenemos la mentalidad de no honrar a la gente en las relaciones. Pero eso sí, cuando alguien es verdaderamente importante para nosotros, yo no.
Hasta dices, ay, mira, mira lo que te traje, mira. ¿Por qué? Porque tú estás honrando esa relación. Así es con Dios también. Luego, dice ahí en Deuteronomio 16:16, nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías, sino que cada uno llevará sus ofrendas conforme a los bienes con que el Señor su Dios lo haya, ¿qué cosa? Bendecido. Entonces Dios dice, en realidad, que todo lo que tenemos y hemos logrado en la vida, hemos creído que ha sido el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestra capacidad. Pero quiero que sepas que Dios dice que todo lo que hemos recibido es porque Él nos ha bendecido, nos ha hecho bien. Ser bendecido es que nos ha hecho bien. ¿De acuerdo? Entonces, la palabra dice que en aquel tiempo, para el pueblo de Israel, solamente 3 veces al año tenían la oportunidad de ir y reunirse para alabar y adorar a Dios. Pero por eso dice, cada vez que vengas, nadie te debe presentar con los manos vacías. Muy bien, siguiente escritura nos dice ahora. Malaquías 3:7 dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Fíjate cómo Dios le reprocha al pueblo de Israel conocer lo que Dios quiere y no hacerlo. Ustedes, mis leyes, dice Dios, se han apartado, no las han guardado, no las han obedecido. Fíjate cómo Dios sí habla de esta manera y dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas ustedes dijeron, yo les dije, me han desobedecido, no han hecho lo que a mí me gusta. Yo les digo, vuélvanse a mí, vuélvanse hacia mí, hagan lo que yo quiero, hagan lo que a mí me gusta. Pero ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, la gente que decía, no estoy bien, yo no le hago mal a nadie, no he mentido, no he robado, lo que siempre decimos. ¿En qué nos hemos de volver a Dios si nosotros somos buenos? Y Dios les dice, ¿robará el hombre a Dios? Y la gente decía, ¿robará el hombre a Dios? No creo. A ver, ¿nosotros en qué te hemos robado? ¿Qué es robar? ¿Quién me dice qué es robar? Quitar algo ajeno, ¿hace qué? Tomar algo que no es mío, eso es robar. Tomar algo que no es mío. Entonces Dios te está diciendo a las personas, ustedes me han robado, han tomado algo que no es suyo, sino que es mío. ¿No? Una cosa es que no te den algo, otra cosa es que te quiten algo que es tuyo, ¿de acuerdo? Son dos situaciones diferentes. Una cosa es que no te den, pero otra cosa es que te quiten lo que es tuyo. Dios está diciendo, me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? ¿Quién puede robarle a Dios? Dios lo dice, que le han robado. ¿Y en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y qué más, y ofrendas. Entonces quiero que sepas que en la Biblia, traerle a Dios y darle a Dios es un principio de honor, es honrar a Dios, es darle valor a mi relación con Dios. Cuando nosotros amamos a alguien, nos damos. Cuando tú das un regalo y eres generoso, tú te estás dando a ti mismo en lo que tú das. Eso significa. Por eso cuando alguien no es importante para ti, pues no das nada. Pero cuando alguien lo hace, cuando alguien lo es, tú lo haces. Porque eso significa que el que te da eres tú. Y eso es lo que Dios quiere que sepamos. Que cuando tú le amas a Dios porque tienes que Él te ama, vas a ser alguien que va a vivir dándole a Dios porque vas a vivir dándote a ti mismo. Eso es lo que hace cualquiera que ha sido bueno con nosotros. Provoca en nosotros un cambio. Por eso mucha gente cuando alguien le da algo, la gente dice, no, yo no, gracias. ¿Por qué? Porque lo que no quieres es cuando recibes de alguien, eso te compromete. Y así es el amor de Dios. Dios nos amó, lo dio todo por nosotros, y eso cuando nosotros lo recibimos, nos mete en una relación con Él. Por eso ese es un paso básico. Nosotros vamos no solamente a comprometer nuestro corazón con Dios, sino también todo lo que tenemos. Así es cuando algo tiene valor para nosotros. Entonces la palabra habla del diezmo. ¿Qué es diezmo? Es décima parte en la Biblia.
Traer el diezmo es darle a Dios la décima parte de lo que yo recibo, de lo que yo tengo, no de lo que me parece, no si me parece mucho o poco. Darle a Dios el diezmo es darle a lo que es suyo, porque acuérdense que Él dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Entonces el diezmo en la Biblia es la parte de nuestras finanzas que le pertenece a Dios. Quiero que sepan que hoy en el mundo de los negocios mucha gente habla del diezmo. ¿Habían oído en el mundo de los negocios del diezmo? La gente rica y exitosa habla de reservar el 10% y no tomarlo para sí mismo, sino darlo. Nada más que lo que no saben es que ese 10% en realidad le pertenece a Dios. Pero hay gente que ya entendió que cuando da el generoso y da esa parte del 10% va a tener éxito en las finanzas. Dios dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. Pónganme a prueba en eso. A ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Por qué Dios dice que nos va a nosotros a dar una rica bendición? A ver si vemos la otra escritura. En la otra escritura dice, bueno, no, pero dice, y yo derramaré, dice en el original, bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué Dios dice que cuando yo traigo el diezmo, traigo la ofrenda, Él va a abrir las compuertas de los cielos? Porque en el original es las compuertas. ¿Han visto una presa? ¿Han visto las compuertas de una presa? Así se refiere la palabra al cielo. Cuando se abren las compuertas del cielo, dice, yo derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué cuando yo le doy a Dios, Él me dice que me da? Algunos dicen, entonces este es un buen negocio. Si yo le doy a Dios 10, pues Él me va a dar 1000. Pero no se trata de despertar como una codicia en nosotros. De decir, oye, pues el banco del cielo es la mejor inversión. Lo que Dios está diciendo en realidad, ya lo beneficia, sí lo hay, pero lo que en realidad Dios nos está diciendo es, cuando tú me honres a mí, yo te honraré a ti. Ese es el principio que hay que descubrir aquí. Cuando yo honro a Dios, participo del honor de Dios y Él me honrará a mí. De eso se trata, de vivir en un honor, de darle valor. Cuando yo le doy valor, Él entonces me hará a mí prosperar y ser bendecido económicamente. Cuando habla del diezmo, habla de la parte que le pertenece a Dios, el 10%. Cuando habla de las ofrendas, habla de lo que sí es mío, el 90%. O sea, Dios dice, todo lo que tú recibes, lo mío es el 10 y lo tuyo es el 90. La ofrenda es cuando nosotros le damos a Dios de lo que es mío. Pero cuando le damos el diezmo, lo que estamos haciendo es reconocer que eso le pertenece. Esa es la diferencia de los diezmos y las ofrendas. Entonces, nos sigue diciendo como parte de una promesa, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruiré el fruto de la tierra, ni subir en el campo seré estéril, dice el Señor de los ejércitos. En el área financiera hay dos situaciones que traen pobreza. Uno, un devorador que devora. Y dos, cuando la tierra es estéril. ¿Cuántas veces sentimos que el dinero se nos va como el agua? Recibimos una lana y decimos, hay que agarrarla porque que no se me acabe. Pero déjame decirte, yo te lo he dicho a personas, por mucho que tú escondas tu dinero bajo un colchón, finalmente te lo vas a llegar a gastar. Finalmente tendrás que pagar luz, agua y todo lo demás. Entonces, ¿cuántas veces sentimos que el dinero se va como el agua? Yo puedo recibir una lana y de pronto me dicen, ¿qué me gasté el dinero? Porque la Biblia dice que hay un devorador que tiene que ser reprendido y dice que la tierra también es estéril. ¿Cuántas veces hacemos tanto esfuerzo y es poco el resultado? Cuando tú honras a Dios, con lo que tú tienes, ocurrirá lo contrario. Te reprenderá al que te quita, al que te roba, y tu trabajo no será estéril, tu esfuerzo dará mucho fruto. Bien, entonces la otra bendición dice, y todas las naciones les dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. O sea, que Dios quiere manifestar la diferencia. Quiere que en el mundo se sepa que aquellos que le honran y le dan el primer lugar, les va a ir bien y va a ser diferente la situación en que ellos van a estar. Dice Dios, estaré tierra deseable. ¿Alguna vez tú has visto un carro y dices, oh, me gustaría yo tener un carro como este? Eso es ser deseable.
oye, es que esa casa que tiene ese vecino, por qué padre, esa es tierra deseada. ¿Ok? Siguiente, únete al equipo y comienza a servir en la familia espiritual. Siguiente paso que Dios nos lleva a dar en nuestra relación con Él. Fruto de oír de Dios y de conocerle. Nos lleva a Él a servirle. Servir a Dios es un honor. Estamos hablando de honor. Fíjate lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si alguno me sirve, ¿qué cosa? Sígame. No dijo, si alguien me quiere servir, ay, no se moleste, no se preocupe, no, déjenlo así, quédense en su casa, no es necesario. Pero ¿qué dice ahí? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estoy, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirve, ¿el Padre qué? ¿Ustedes creen que le corte el cabello al presidente de la República, creen que se siente especial? ¿Ustedes creen que los amigos o los vecinos del que le volea los zapatos al presidente, ¿ustedes creen que lo sepan? Yo soy el que le volea los zapatos al presidente. Yo soy el que le corta el cabello al presidente. Claro, porque a quien tú sirves, tú participas de eso, esa persona. Entonces fíjate, Jesús dijo, si alguno me sirve, mi Padre ¿qué? Le honrará, le levantará, le pondré en un lugar especial. Por eso Jesús dijo, donde yo estoy, allí también estará mi servidor. ¿En dónde va a estar el que le sirve a Dios? En un lugar de honor, en un lugar de grandeza. Por eso es un paso que vamos a ser llevados a dar como un resultado de una relación con Dios. Va a haber un deseo en mi corazón de servir a Dios. Entonces no te detengas, deja que Dios te mueva en ese fruto que quiere que tú des. ¿Verdad? Siguiente, nosotros deseamos que tú, después de este curso de una vida nueva, el siguiente paso, tú entres en una reunión donde tu vida tenga un coaching o seas pastoreado en tu éxito. Dios quiere que tú seas alguien que comience una carrera en la vida, en tu relación con Dios, que te lleve al éxito. Dios quiere manifestar en ti su grandeza y su gloria. Por eso es que el siguiente paso es llevar a las personas a una reunión de hogar, donde hay una persona encargada de compartirte la palabra, de orar por ti y de ayudarte a crecer en tu relación con Dios. La palabra dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es que el agua se estaba hundiendo, pero sí dice, ¿sí lo alcanzan a ver? Dice, no cesaban de enseñar. ¿Dónde? En las casas. Son reuniones de hogar. El siguiente paso es hacerte una invitación a un encuentro con Jesús. El encuentro con Jesús es un evento especial. El fin de semana comienza el viernes, por la tarde y termina el domingo. Es una oportunidad de que tú entres en un tiempo con Dios donde Él donde Él se acerque a ti y tú te acerques a Dios y vivas una transformación intensa. Entonces, el encuentro con Jesús es una experiencia maravillosa que hemos tenido aquí en Comunidad Cristiana de Querétaro, y que les hacemos la invitación a las personas después de su curso de una vida nueva, de comenzar a unirse a una reunión de hogar, vengan y reciban una bendición tremenda que Dios les va a dar en el encuentro y una transformación radical en sus vidas. Así que este es otro paso de crecimiento. Y bueno, aquí terminamos. Felicidades por terminar este curso de una vida nueva. Lo siguiente es que, les hemos entregado el folleto de una vida nueva. ¿Cuántos de ustedes recibieron la guía y el folleto? Levanten su mano. Muy bien, tenemos aquí 5 personas que lo recibieron. ¿Quiénes de ustedes lo pudieron ya terminar y lo trajeron el día de hoy? Levanten su mano. Muy bien. Pues vamos a hacer lo siguiente, les voy a pedir que nos entreguen hoy la guía. Queremos que las personas que después de este curso puedan darle un seguimiento a lo que tú has vivido en tu relación con Dios, reciban esa guía, la van a revisar, van a checar qué entendimiento tú tuviste al hacer este estudio personal, y tú continúes
comentamos esta noche, en una reunión de hogar, bajo el cuidado de líderes que están trabajando a nuestro lado, están entrenados, están capacitados para poder atenderte de una forma personal. Para los que esta noche no habían recibido la guía y el folleto, se los podemos ofrecer. Entonces vamos a hacer dos cosas. Finalmente quiero orar por ustedes, quiero orar para que ustedes reciban hoy el Espíritu Santo. Y segundo, invitar a quien no ha tenido la oportunidad de abrir su corazón y recibir a Jesús, lo pueda hacer esta noche. ¿De acuerdo?